Diego, ¿cuáles fueron las causas, si es que hubo varias, para que se haya desatado la hiperinflación del año 1989? Bueno, en realidad las causas hay que remontarse, digamos, a una crisis fiscal y externa muy grande que tuvo que enfrentarse la Argentina a partir del año 1981 y, digamos, con el traspaso del poder de Videla a Viola y un giro, digamos, en la política económica que había llevado Martínez de Oz hasta ese momento, que generó, digamos, una salida de capitales muy grave en la Argentina, y a partir de ahí, digamos, hasta que terminó el gobierno militar, estuvimos en una crisis fiscal y externa. De hecho, entramos en cesación de pagos, pasamos por la guerra de las Malvinas, digamos, una serie de acontecimientos muy complejos que en realidad cuando asume Alfonsín, digamos, asume con un contexto económico muy complejo, ¿no es cierto? No era solo la Argentina la que tenía problemas, sino que era toda Latinoamérica y la mayoría de los países en vía de desarrollo, pero particularmente Latinoamérica, fue la famosa década perdida, ¿no? Casi todos los países en cesación de pagos por los coletazos, digamos, de la crisis de petróleo, de las dos crisis de petróleo, la del 73-74 y la del 79, y un cambio en la política monetaria de Estados Unidos, básicamente, y a Estados Unidos lo siguieron todos los demás países desarrollados. Adelantaron esas decisiones Thatcher y Reagan, ¿no? Eso impulsó la tasa de interés internacional a niveles altísimos, desconocidos hasta ahí, que fue lo que generó el default latinoamericano. A veces no recordamos, pero hemos llegado a años con tasas de interés internacional de 20% anual en dólares, ¿no es cierto? Eso era convertía la deuda de los países, de la Argentina y de todos los países endeudados, en impagable. Entonces, bueno, ahí tuvimos un problema que no se podía resolver simplemente. Y adicionalmente teníamos, por la misma causa, diría yo, problemas en el Banco Central de Argentina, digamos, problemas que hasta el día de hoy volvemos a repetir increíblemente, con grandes pasivos remunerados en el Banco Central que eran una máquina de fabricar inflación futura, digamos, ¿cierto? Así que la crisis del 89 en realidad refleja 10 años de una situación económica internacional y local muy compleja. Un banco central muy endeudado con el sistema financiero dependiendo de que a soportar el Banco Central esa cuestión. Y bueno, termina siendo una hiperinflación como consecuencia del último intento que hacen con el famoso Plan Primavera, que dura mucho menos de lo que se pensaba y finalmente el 6 de febrero del 89 suspenden el famoso Plan Primavera cuando lo suspenden porque no podían sostener, porque se basaba en licitaciones de reservas con garantía de un tipo de cambio, digamos una situación muy precaria. Acordate que un mes antes del Plan Primavera había sido el episodio de la tablada, que es, digamos, no tiene que ver con la economía, pero impactó mucho en la sensación de debilidad del poder, ¿no es cierto? Porque la tablada está a 35 kilómetros, como digo siempre, no está a 35 kilómetros de la Casa de Gobierno, y las fuerzas leales, digamos, tardaron un día en recuperar ese regimiento. Y no eran subversivos expertos, digamos, no era el ISI, ¿no? Era algo bastante precario lo que había tomado ese regimiento. En fin, estaba rodeado de mucha debilidad política, una imagen deteriorada, y bueno, un mes después casi menos de un mes después de la tablada, se produce el shock
del 6 de febrero, que ahí la población decidió abandonar la moneda fiduciaria, digamos, y refugiarse en el dólar, no importando el precio del dólar, es decir, habíamos perdido cualquier referencia y de hecho esa hiperinflación perdura con distintos episodios y distinta magnitud hasta abril del 91. O sea, porque todo el año 89 fue de hiperinflación, pocos meses del año 90, el primer año, o el segundo, si querés, de Menem, que había asumido en julio del 89, tuvimos dos brotes hiper nuevamente, y finalmente en febrero del 91 se deciden a tomar la decisión de desprenderse de la moneda, digamos. El plan de convertibilidad lo que hace es eliminar la moneda fiduciaria, ¿no? De hecho, elimina el Banco Central. Lo que tuvimos a partir de ahí fue una caja de conversión, ¿no? Un Banco Central. Ahora, la crisis de Alfonsín generó un desequilibrio, digamos, en términos sociales muy importante, ¿no? Porque si vos analizás, Eliseo, si analizás la pobreza, la característica de la pobreza de la década del 90, ¿no? Estaba originada básicamente en las personas que se quedaban sin empleo. Ahora, si vos analizás la pobreza en la administración de Alfonsín, el desempleo no era generador de pobreza, porque la tasa de desempleo era relativamente baja. De hecho, ojalá la tuviéramos hoy. Pero la pobreza llegó al 40%. Es decir, las personas con empleo y con ingreso no generaban o no tenían la productividad necesaria para generar un ingreso que les permitiera ser no pobre bajo el estándar de la Argentina, que es un estándar bajo, digamos. O sea, pocos pretenciosos somos para considerar a las personas no pobres. Bueno, de hecho, estimado, el primer plan de ayuda masivo, digamos, a la población de bajos recursos lo diseña la administración Alfonsín, que son las famosas cajas PAN, ¿no es cierto? Que era lo que ahora llaman bolsas, antes eran cajas de cartón corrugado, que se repartía comida en las personas de menores recursos. O sea, la situación era muy grave. Adicionalmente, tenés que considerar que el Banco Central estaba, suena raro, porque en general no pasa, pero estaba absolutamente quebrado, ¿no? Era un banco sin reservas. Menem asume con menos de 100 millones de dólares de reservas líquidas y con una deuda por refinanciar, ¿no? Ahora, Alfonsín hizo un gran intento por no llegar, me da la sensación, y últimamente cada vez se lo reconocen más, digamos, ¿no? Por llegar, por tratar de encontrar un camino, digamos, que nos sacara de ahí, que fue el famoso Plan Austral, ¿sí? En donde invertía todos los conceptos o, digamos, las estrategias que había desarrollado en la primera parte de su gobierno. Bueno, al punto tal, las expectativas con el Plan Austral cambiaron tanto que ganó las elecciones del 85 con holgura. Ahora, si te pones a ver los resultados de la elección del 85, yo generalmente lo comento, me parece llamativo, el partido político, bueno, primero que el peronismo iba dividido, ¿no es cierto? Y el segundo es que el partido político que más crecía en términos relativos sobre su base electoral propia era la UCD, ¿no? El partido liberal, digamos, como ahora lo llaman los libertarios, eran un poco más moderados que esto que tenemos ahora, pero exponiendo, exponiendo una posición relativa a la capacidad del Estado muy importante. O sea, tampoco es sorprendente lo que hace Menem después, ¿no es cierto? De hecho, hace una alianza política con la UCD, ¿no? Es decir, era tan profunda la crisis, tan
prolongada, la historia se repite en Argentina siempre, ¿no? Tan prolongada, tantos años, más de 10 años, más o menos como ahora, que generó un hartazgo y que después ese hartazgo fue reconocido con las políticas de gobierno de los 90. Pero Alfonsín hizo un intento, el Austral fue un buen diseño de plan, pero bueno, inconsistencias, la historia se repite siempre, inconsistencias dentro del propio gobierno radical de Alfonsín, digamos, el ministro iba para un lado y el presidente del Banco Central iba para el otro, digamos, entonces eso no tenía buen destino. Cuando hacen el cambio del presidente del Banco Central, ya era tarde y tuvieron que hacer 4 versiones del Plan Austral y cada una de ellas exponía un deterioro mayor, es decir, no soportó el Plan Austral lo que todos pensábamos originalmente que podía soportar, que A iba a ver, haber Diego, tiempo. De hecho, sí, no, el ministro de Economía era Zurril, es el gestor, digamos, simbólicamente Sorruil era, del Plan Austral. ¿Y el presidente del Banco sí, Central era José Luis Machinea o quién estaba antes? Porque creo que no, Machinea, no, 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 no era Machinea. no, no. Claro, Machinea reemplaza, mira, era Concepción, Alfredo Concepción, Ajá. el primer presidente del Banco Central de Alfonsín, que, digamos, cuando nombran a Sorruil y un equipo de profesionales muy bueno en el Sí, Ministerio de sí, Economía, o sí, sea, sí. todos profesionales con mucho prestigio, muchísimo prestigio, eh, convivieron Sorruil y Concepción, ¿no? Ahora, la esencia del Plan Austral era la esencia que generó, digamos, el, el precepto que generó tanta confianza en la población fue el compromiso de no emitir moneda para financiar el déficit fiscal, ¿no es cierto? Algo tan simple como eso, muy duro, pero muy simple. Y el compromiso de solamente emitir moneda para comprar el superávit de balanza comercial bastante. Ahora, eh, eso implicaba una estrategia monetaria bastante dura, que después se aplicará en los 90, ¿no es cierto? También. Pero curiosamente el Banco Central, particularmente con el banco hipotecario, eh, le generó pues, un número muy importante de redescuentos a la cartera hipotecaria del Banco Central, traducido para que se entienda, emitió plata contra garantías del banco hipotecario, que tenía buenas garantías porque eran todas hipotecas de casa, digamos, y vivienda. Bueno, esa es una manera de generar una emisión por Sí, sí, fuera del plan. de la nada. Está bien, no era para financiar el déficit público, pero en realidad si vos te pones a analizar qué era lo que planteaba Sorruil y qué fue lo que pasó en términos monetarios, vos decís, bueno, en realidad se emitió un 50% más de lo que se debía emitir. Y esas cosas las personas que se dedican a estos temas enseguida se dan cuenta. Esto es insostenible con el origen del plan austral. Entonces empezaron a hacer ajustes, entre ellos el tipo de cambio, abandonaron el 0,80 famoso con el que ingresaron, digamos, ¿no? Ahora, obviamente cuando, imagino yo, explican esto al presidente, el presidente reemplaza a Concepción, ¿no? Y Sorroil puede nombrar una persona de su equipo que era Machinea. Y diferente a la de Concepción, pero ya era un poco tarde. Es decir, no es que el deterioro, esto pasó al 86, 87, pero así cada año que iba pasando iba perdiendo eficiencia el plan austral hasta fines del 88, que tienen que idear esto del primavera para llegar a las elecciones, ¿no? Claro, y tenemos la derrota Eso fue electoral lo que del pasó. 87, ¿no? Ahora, ¿cómo? No, que tenemos también la derrota electoral del 87 ahí en el medio. Absolutamente, que da
se da vuelta, digamos, el resultado del 85, ¿no? La derrota fue muy importante y además bajo una condición de oposición diferente a la del 85, digamos, ¿no? Los liberales siguieron creciendo y mucho, eh, unido, y el radicalismo estaba haciendo una mala gestión. Eh, Hemos visto peores después, digamos, ¿no es cierto? Pero, y aparte en condiciones no tan graves como las que tenía que afrontar Alfonsín. Pero bueno, en resumen, no pudo resolver las crisis y quedó una situación social y económica complicada, que en realidad abrió la puerta para todas las reformas de la década del 90, ¿no es cierto? Básicamente la década del 90 reconoció, con este estado así no se puede seguir, y fue eso lo que más se recuerda de los 90, ¿no? La reforma del Estado. Vendió más de 70 empresas públicas, se desprendió de 70 empresas públicas. Y bueno, la reforma monetaria, el decreto de desregulación famoso que cambió la fisonomía y el funcionamiento de la economía en Argentina. Pero todo, digamos, generalmente, digamos, la política económica de esta década se explica por la política económica de la década anterior y así sucesivamente, digamos, Claro. ¿cierto? La de Alfonsín es consecuencia de lo que había pasado en la década del 70. La Argentina no venía bien desde el 75 y de hecho los problemas graves que tenemos los enfrentamos desde el 75. La primera hiperinflación, Eliseo, es la del Rodrigazo, Ujú. ¿eh? 3 dígitos anuales. Bueno, por ahí te podés remontar a la de Alzogaray y Frondizi también, pero los problemas venían de larga data. No fue un gobierno desordenado el de Alfonsín, ¿no? Pero fue un gobierno muy condicionado, sumamente condicionado. Levantamientos militares, en fin, una serie de situaciones que tuvo que enfrentar, bueno, que finalmente terminaron con la crisis de la hiperinflación, que a lo mejor todavía hay gente que solamente es eso lo que recuerda, ¿no es cierto? Pero aunque últimamente no están rescatando. Bueno, de hecho, pocas veces escuché hablar tanto del plan austral como en los últimos meses, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos qué pasa ahora, si siguen hablando de algo parecido al austral, pero hicieron lo posible, ¿no? Ahora, lo mencionás vos a la pasada y también era lo que iba a dirigirme, que es las reformas de los 90. De hecho, enseguida, porque hay leyes de emergencia económica rápidamente, incluso antes de que finalice el año 1989. Y Sí, bien en este caso decís que, digamos que se preparó el terreno, consciente o inconscientemente, para una serie de reformas muy ambiciosas y avanzadas. Mirá, yo estoy en el periodismo, Diego, y leemos muchos trabajos de teóricos de la comunicación social, y todo el tiempo tratan el tema de cómo han se me hecho corta la... un poco, ¿Ahí me escuchás? se me, sí, se me corta un poco tu voz, sí, dale. ¿Ahí sí? Sí, sí, No, te decía que, bueno, hablaba de las reformas de los 90, básicamente, que arrancaron inmediatamente, a fines de los 89, y con, que acompañó a todos los ámbitos, Diego, incluso en el ámbito mediático, donde se abrió la privatización para muchos medios, se construyeron conglomerados de medios, de multimedios, y bueno, y las demás plataformas, bueno, sociales, empresas públicas creo que han quedado muy pocas. En esencia se hizo toda la reforma que se quería evitar, ¿no? Esa sería la explicación. sí. Ahora, ¿por qué? Ahora la pregunta ¿Me es, escuchás bien, sí, Eliseo? sí, yo te escucho. Dale, seguimos. No, Sí, decime. la pregunta básicamente es, si la crisis hubiera sido menor, si no llegábamos a una hiperinflación tan extensa, tan alargada, porque como vos decís, fueron 89, 90. ¿Crees que hubieran Sí. existido más protestas, una resistencia social de una población que, bueno, no era muy amiga de las ideas pro mercado por lo pronto, ¿no? No es que fue tranquila la reforma, ¿eh? Y hubo eh, protestas. Lo que pasa que, bueno, Menem era, digamos, tenía ciertos aliados en el sindicalismo, inclusive en gremios que iban a ser
partícipes en las privatizaciones, digamos, que no provocaron un gran desorden social, pero sí hubo protestas no de magnitud. Y ahora lo curioso es que también había manifestaciones en favor de las reformas. La famosa Plaza del Sí, ¿no? Un colega tuyo que convocó, que era Neustadt, eh, para sostener a los que estaban a favor de las privatizaciones. Y la otra cuestión que te quiero aclarar, los dos primeros proyectos de privatizaciones de empresas públicas que se plantearon en la Argentina, los presentó Alfonsín con su RIL y Terraño, ¿no? Que fueron el de Aerolíneas y el de Entel. De hecho, las dos primeras privatizaciones de Menem es la de Aerolíneas y la de Entel, porque estaba todo ya más o menos armado para poderlas vender. La otra cuestión es que a raíz de la crisis de la década del 80, padecíamos una crisis de infraestructura social básica descomunal, digamos, ¿no? A cortes programados de luz de 8 horas por día, los accesos a las ciudades estaban todos destruidos, los puertos eran puertos del siglo XIX, digamos. La infraestructura, bueno, las comunicaciones, el plan Megatel, digamos, podías estar 2 años para que te conecten un teléfono. Bueno, estaba colapsado la infraestructura social básica, ¿no? Por lo tanto, la población lo único que quería en última instancia es que no hubiera tanta inflación, que el tren cada tanto funcionara, tener un poco más de luz, y o sea, no había motivos para que existiera una resistencia social. Y aparte se tenía la percepción del Estado malo, y a esa percepción la sociedad había llegado, no lo dije por accidente, sino por el crecimiento del liberalismo telúrico, ¿no? Es decir, la UCD, un partido que crecía mucho, de mucha gente joven, la historia se repite siempre, de mucha gente joven que apoyaba una reforma de fondo, digamos, ¿no es cierto? Menos Estado, los lemas esos, más Estado, menos Estado, más nación, a la inversa de lo que era antes. Todo eso no frenaron las reformas, y las reformas fueron muy amplias. Ahora, en mi opinión, bueno, el conjunto de empresas del Estado agarra el periodo que quieras, inclusive el de hoy, aunque son privadas ahora, pero están bajo la administración financiera del Estado, digamos, porque operan con precios que no son de equilibrio, entonces hay que subsidiar la producción de luz, etcétera, etcétera. O sea, es lo mismo, nada más que la administran privado. O sea, volvemos con ese problema de las tarifas. Andate para atrás y aproximadamente entre el 60 y el 80% del déficit del sector público siempre se explicó por el déficit de las empresas del sector público, no por la burocracia, digamos. O sea, el gasto en personal, en las Fuerzas Armadas, seguridad, es relevante, pero no es tan relevante como el déficit de las empresas públicas. En las empresas públicas trabajaban cerca de 120.000 personas, en la mayoría de ellas con salarios mayores a igual trabajo en el sector privado. Es decir, situaciones raras teníamos, ¿no? Y de hecho, bueno, Sorruida en el plan austral ataca ahí, ¿cierto? No convalidó más déficit de las empresas públicas por 1 año y medio aproximadamente que le duró eso, un shock tarifario muy importante con el austral. Y lo mismo estaba por hacer Menem. Todos sabíamos que el núcleo del problema financiero del Estado, y al día de hoy es así, estaba en el déficit de las empresas públicas. Si vos eliminás los subsidios a las tarifas públicas, en los últimos, digamos, del 2013
para acá, por eso Macri lo quiere corregir casi enseguida, digamos, ¿no? Este, la administración de Cristina Kirchner, el déficit público se explicó 100% por el subsidio a las tarifas públicas. No es menor, digamos, no es algo muy conocido, pero si ves los números fiscales, enseguida te vas a dar cuenta. No son los planes, obviamente el sistema previsional genera un problema, que es otra cuestión, digamos, Ujú. pero el financiamiento que hay que hacer a estas empresas para que nos den luz y gas genera un déficit muy importante en Ujú. el Estado porque no quiere reconocer los precios que hay que cobrar. Sí, sí, sí. Y lamentablemente parece que va a seguir siendo así, así que la próxima administración también tendrá un problema parecido. Pero quiero cerrar volviendo un segundo al año 89, Sí, Diego, porque, bueno, mencionás el 6 de febrero, que es un día que muchos economistas que tratan este tema se refieren, bueno, ahí es como el punto de quiebre donde todo se empieza a desbaratar. Un mes después, si no me equivoco, bueno, echan a Zurril o renuncia o se va directamente y ahí ya se cae todo no solo el plan primavera que ya se había caído, sino todo el prestigio del gobierno. Hay un economista, Juan Carlos de Pablo, que siempre dice que en unos ejercicios contrafácticos de historia económica argentina, dice que si se hubiera mantenido bueno, Surruil y el equipo económico, porque se destartala todo el equipo económico, quizás se hubiera atenuado un poco el golpe de la inflación. Todavía no había llegado a números escandalosos, aunque ya era un salto inflacionario importante. ¿Pudo haber sido así? ¿Pudo Alfonsín, podía haber sostenido un poco más a ese equipo económico y no haberlo cambiado y tirado a la basura esos 3 meses que después, además de perder las elecciones, tuvo que entregar el mandato inmediatamente? sí. Este, otra vez vuelvo a decir lo mismo, la historia se repite. En realidad, Sorroel renuncia por exigencia del propio partido gobernante, digamos. Eh, Sí, sí. el candidato a la Ángelos. presidencia, Angelos, le exige públicamente, digamos, a Alfonsín la renuncia de Sorruil y Sorruil la presenta, digamos. Es cierto, después de Sorruil no hubo equipo económico, porque un paso fugaz de Pugliese que no, digamos que era un político muy experto, pero no tenía la menor idea de lo que podía pasar con la economía, y después de Jesús eh, Luis Rodríguez, economista radical en aquel momento bastante joven, que más o menos lo que hizo fue administrar la hiperinflación hasta que entregaran el poder. Este, para mí, De Pablo es uno de los mejores, es una de las personas, o es la persona que más conoce política económica argentina, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero como vos decías, contrafáctico, no sabemos si puede ser que no hubiera sido tan desastroso, pero era insostenible Sorrulli en el gobierno, repito, por el propio Partido Radical, ¿no? Era el candidato del presidente el que estaba criticando al ministro. Este, puede ser que, digamos, la salida de ese sistema tan brusca el 6 de febrero este, haya sido para cualquiera que se tenía que hacer cargo después de eso insostenible, ¿no? Era un abandono generalizado de la moneda, no importaba a qué valor, ¿no? Este, pero sí, en última instancia coincido con De Pablo, obviamente, este, puede ser que hubiera sido menos grave, pero iba a ser grave de todas maneras, de todas maneras. Bueno, al punto tal que Menem tiene que adelantar la toma del poder a julio, al mes de julio, eh, bajo la condición de que se aprueben justamente, como vos decís, las dos leyes estas de reforma administrativa y reforma del Estado. Este, es absolutamente cierto, pero bueno, no lo podemos saber. Era un
grupo de personas muy expertas, muy inteligentes, pero la situación era muy, muy grave para cualquiera. De hecho, lo fue para Menem. Repito, Menem estuvo hasta abril del 91 sin poder estabilizar la situación, y en el medio, estimado Eliseo, hubo una confiscación de depósitos en diciembre del 89, el famoso plan Bonex. Era Este, Hermán González, ¿no? González con un presidente del Banco Central de apellido Rossi, que era asesor de Álvaro del Suagaray. ¿Correcto? Sí, sí, tal cual vos lo estás mencionando. Y de hecho la convertibilidad, en el fondo, nadie quería la convertibilidad. Las personas sí estaban felices, pero era un régimen monetario muy, muy rígido, muy estricto, Claro. y que en algún momento tendríamos que haberlo modificado, digamos, por lo menos a una canasta de monedas o algo un poco más flexible. Pero bueno, dio tanto éxito, tanto éxito, que duró, digamos. Después el tequila se encargó de dolarizar toda la economía argentina, y así llegamos a la crisis del 2002, ¿no? Ahora, en mi opinión, la reforma, siempre lo digo, ¿no? Humildad, digamos, la reforma esencial de los 90 no son las privatizaciones, porque, repito, nos sacamos de encima chatarra que no servía para nada, que no teníamos capacidad de inversión. Además, estaban muy endeudadas, todas las empresas públicas en conjunto en ese momento debían, de aquella época, unos 20.000 millones de dólares. Eh, o sea, esa operación, el propio Alfonsín la intentaba hacer, ¿cierto? Pero el Senado no se la aprobaba. Eso lo descarto, creo que lo hubiera hecho cualquiera. Pero el decreto, el famoso decreto de desregulación, no, para mí es la esencia de, de, la, de los cambios de los 90. El decreto de desregulación expuso la economía argentina a un sistema de precios bien capitalista, digamos, ¿no es cierto? Sin reservas de mercado, sin protección, sin subsidios. Bueno, eso sí generó un cambio muy importante. Y al mismo tiempo fue lo que generó la tasa de desocupación de 2 dígitos que tuvimos desde el 95 hasta la primera presidencia de Kirchner, ¿no? Al final de la primera presidencia de Kirchner, 2 dígitos de desocupación. Eso se producía por la baja productividad de los que quedaban afuera del mercado de trabajo, que con la economía regulada la podés ocultar, ¿eh? Cuando tenés que hacer competir a las empresas buscan eficiencia, y bueno, maneras es esa, ¿no es cierto? Bien, Diego, maravilloso, maravillosa explicación no solo de la hiper, sino de varios conceptos bueno, que hacen falta tener en claro para recordar este hecho, que es tan fresco en la historia argentina y que todavía te parece que tenemos mucho que aprender. Diego, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y los felicito.